Es la posición. Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches, compañeros. El tema de hoy, vamos a hacer un análisis de los artículos del Código Civil del 715 al 746, la posesión. Los integrantes de esta pequeña charla, análisis de los artículos son la compañera Irma Ríos, Presente. la compañera Kerly Figueroa, Presente. la compañera Kenya Sancoquiza, Kenya Segura, perdón, Sancoquiza, Presente. y la compañera Naomi Domínguez. Presente. Habla Fernando Moncayo. Presente. Le doy el paso a la compañera. Compañeros, como introducción de lo que es la posesión, vamos a hacer el análisis de los siguientes artículos y pues vamos a empezar de que la posesión es una de las figuras más importantes y a la vez las más malentendidas del derecho civil. A diferencia del dominio, que se basa en títulos y registros, la posesión parte de una realidad cotidiana. Quien tiene una cosa, quien la usa, quien se comporta frente a la sociedad como si fuera su dueño. Por esta razón, el legislador ecuatoriano ha considerado necesario pues otorgarle protección jurídica. No para premiar abusos, sino para garantizar el orden, la paz social y la estabilidad de las relaciones jurídicas. En el Código Civil ecuatoriano, comprendido entre los artículos 715 y 746, desarrolla de manera sistemática el concepto de posesión, sus clases, sus requisitos, sus vicios, sus efectos y las formas en que se conserva, se pierde y se recupera. Estas normas reflejan una visión realista del derecho en la que no solo importan los documentos, sino también los hechos, la buena fe y la conducta de las personas. El estudio de la posesión resulta fundamental porque sirve como base para instituciones, es clave como la prescripción adquisitiva, la protección posesoria y la resolución de conflictos sobre bienes muebles y también bienes inmuebles. Además, permite comprender la diferencia entre poseer, tener y ser propietario, que no es lo mismo. Esta distinción que resulta esencial tanto en la teoría jurídica como en la práctica judicial. En este análisis que tendremos como grupo, el grupo número uno, se examinan los artículos 715 al 746 del Código Civil Ecuatoriano, utilizando un lenguaje claro y accesible sin perder el rigor jurídico, con el objetivo de facilitar la comprensión de la posesión como una institución viva, cercana a la realidad social y profundamente relevante en la protección de los derechos patrimoniales. Como consecuencia, pues empezamos de lleno con nuestro análisis. Bueno, buenas tardes compañeros, doctor. Yo voy a empezar con el primer artículo que nos ha sido encomendado analizar, que es el artículo 715. Bueno, este artículo es la base de todo. La ley entiende que no siempre el dueño con papeles es quien realmente usa y controla la cosa. Por eso, protege la realidad y no solo los documentos. La posesión, podemos ver que la posesión existe cuando una persona tiene una cosa y actúa como si fuera suya, aunque legalmente todavía no lo sea. La idea pues de este artículo es evitar conflictos constantes y dar estabilidad mientras nadie demuestre lo contrario. El poseedor es tratado como dueño. Un ejemplo sencillo es una persona que vive años en una casa, paga los servicios, la cuida y todos la reconocen como dueña. Aunque no tenga escritura, la ley la protege como poseedora a esta persona. Bueno, yo voy con el artículo siguiente, que es el artículo 716. Yo puedo analizar que este artículo nos dice que no importa tanto cómo llegaste a la posesión, sino que efectivamente la ejerzas. La posesión no depende de una sola causa. La ley reconoce que en la vida real las personas llegan a poseer por herencia, compra, donación, error, etcétera. Y todas esas situaciones merecen análisis jurídico. Un ejemplo sencillo es dos personas pueden poseer cosas distintas, una porque compró, otra porque heredó o otra porque creyó legítimamente que era suyo. Bueno, el artículo 717 nos dice que la ley distingue entre una posesión bien hecha y una mal hecha, ya que la posesión regular es la que nace de forma ordenada, confiando en que todo estaba correcto. Lo importante es la confianza inicial, ya que aunque después se descubre un problema, la ley protege a quien actuó creyendo que hacía las cosas bien. Un ejemplo sencillo es cuando compras un terreno pensando que el vendedor era dueño. Luego se descubre que no lo era, aún así tu posesión empezó siendo regular.
Bueno, a continuación yo empezaré con el artículo 718. Este artículo explica que el justo título es como la razón legal, por lo que una persona cree que tiene el derecho sobre una cosa. No significa que ya sea dueño, pero sí que no actuó al azar. La ley valora que exista un respaldo jurídico, aunque luego tenga fallas. Un ejemplo de esto podría ser que un contrato de compraventa que sirve como base para crear una casa, que ésta sea tuya, aunque luego surja un problema legal. Gracias. Listo, muchas gracias, compañera. Y yo continúo con el artículo 719, cuando el título no vale. En el análisis de este artículo, en palabras humanas, aquí la ley pone límites claros. No todo papel sirve, ni si el documento es falso, nulo o solo aparenta. No puede justificar una posesión protegida. Este artículo evita trampas y protege la legalidad, impidiendo que alguien se aproveche de documentos inválidos. Un ejemplo sencillo, si alguien presenta una escritura falsa para ocupar una casa, la ley no lo protege como poseedor regular. Muchas gracias. Siguiendo con el artículo 720, en corroboración con lo que dice el compañero Moncayo, a veces el artículo dice, a veces un error se corrige. Este artículo dice que cuando un título que estaba mal se vuelve válido, la ley actúa como si siempre hubiera sido válido. ¿Para qué sucede esto? Para proteger a la persona que confió en dicho título y de este modo evita que pierda derechos por errores formales. Como por ejemplo, un contrato tenía un error legal, pero luego un juez lo valida. La posesión se considera correcta en este caso desde el inicio. O sea, como que el contrato existió, pero como que desde el inicio tenía error, pero desde el inicio él lo valida como que se fuera, nunca hubiera tenido un error. Bueno, siguiendo con el artículo 721, habla sobre que la buena fe no es solo creer, sino creer honestamente sin intención de engañar. La ley diferencia entre equivocarse en hechos, lo cual es comprensible, y equivocarse en la ley, lo cual no se justifica. Esto obliga a las personas a informarse y actuar con cuidado. Como ejemplo tenemos creer que una casa es del vendedor porque todos lo dicen es buena fe. Ignorar una prohibición legal no lo es. Bueno, tenemos el artículo 722, ya que es muy protector. La ley de la idea de que las personas actúan bien. Nos quiere decir que si alguien dice que un poseedor actuó con mala fe, tiene que probarlo, ya que esto evita acusaciones sin fundamento. Un ejemplo sencillo es que si te acusan de haber ocupado una casa con engaño, es quien acusa de haberlo desarrollado. Continuando con lo hablado en la anterior compañera, el artículo 723 nos habla sobre la posesión irregular, que existe pero no es ideal. La ley, la ley reconoce que hay posesión que cumple con todos los requisitos, pero igual existen las que ignoran, pero tampoco les dan los mismos beneficios que una posesión regular. Alguien ocupa un terreno sabiendo que no es suyo. Existe posesión, pero no está bien protegida. A continuación, mi compañero. Muchas gracias, compañera. Yo continúo con el artículo 724, posesión viciosa. Este artículo deja claro que la ley no puede premiar conductas incorrectas. Si la posesión nace de violencia o engaño, la ley la reconoce solo para controlarla, no para protegerla. Ejemplo sencillo, tomar una casa a escondidas o por la fuerza, digámoslo así. Le doy el paso a mi siguiente compañera. El artículo 725 nos habla sobre la posesión violenta y este artículo define la posesión violenta como aquella que se adquiere mediante el uso de la fuerza, lo cual vicia su origen. La fuerza puede ser, en este caso, actual, como cuando se ejerce de manera directa al momento de tomar la cosa, o inminente, cuando existe una amenaza seria que obliga al poseedor a ceder. Esta forma de posesión carece de legitimidad jurídica, ya que en el derecho civil se rechaza la adquisición de derechos por medios violentos. ¿Para qué? Porque se busca proteger la paz social y el orden jurídico. Un ejemplo, alguien que llegue a un terreno con amenazas para quedarse ahí y saque a la persona que vive. Entonces, este tipo de posesión violenta, pues la ley no la reconoce.
Bueno, el artículo 726 dice que en ausencia del dueño se apodera de la cosa y volviendo el dueño de repele, le repele es también poseedor violento. Este artículo dice que no hace falta romper una puerta o usar la fuerza física desde el principio para ser un poseedor violento. Si yo me aprovecho de que el dueño no está para meterme en su casa o llevarme sus cosas, actuando como un oportunista y cuando el dueño vuelve, para reclamarme yo le impido entrar o no le devuelvo sus cosas usando la fuerza o amenazas, la ley me etiqueta automáticamente como violento. Siguiendo con el artículo 727, la ley castiga el uso de la fuerza para obtener la posesión. Lo relevante aquí es que la violencia vicia la posesión independientemente de que se ejerce contra el dueño o también contra el que poseía en su lugar o contra quien tenía la cosa en lugar y el nombre de otro. Es una posesión ya sea viciosa, ya que esta va a impedir el goce de ciertas protecciones legales inmediatas. Continuando con los artículos, el 728 habla sobre la posesión clandestina. La clandestinidad es peligrosa porque impide que el verdadero dueño se defienda. La ley castiga este comportamiento porque va contra la transparencia de buena fe. Un ejemplo común que puede pasar en esto es construir en un terreno ajeno, escondiéndose del propietario. Artículo 729. Mera tenencia, no es posesión. Este artículo es clave para no confundirse. No todo el que tiene una cosa es poseedor. Si una persona reconoce que la cosa tiene dueño, entonces no hay posesión, solo uso permitido. Ejemplo sencillo, digámoslo así. Un inquilino vive en una casa, pero sabe que no es suya. Así de sencillo, pero vive ahí. Gracias. Siguiendo con el artículo 730, que nos habla sobre posesión de derechos sobre cosas incorporales. Este artículo podemos ver que existe porque no todo lo importante en derecho se puede tocar. Hay derechos que no son cosas físicas, pero igual se usan, se ejercen y también pueden ser discutidas. La ley, ¿qué nos dice de esto? Si una persona ejerce un derecho como si fuera suyo, también puede hablarse de posesión. Esto sirve para que la gente no quede desprotegida solo porque el objeto no es material. La posesión aquí protege el uso real y constante de un derecho. Por ejemplo, si una persona usa todos los días un camino para entrar a su casa, y nadie se opone durante años, la ley reconoce que está poseyendo. Ese derecho de paso, aunque no sea dueño del terreno, sin embargo, se lo reconoce como poseedor. Bueno, siguiendo con el artículo 731 que habla sobre el tiempo no convierte tenencia en posesión, este artículo pone un freno a los abusos. Básicamente dice, no porque alguien use algo mucho tiempo se vuelve dueño. La ley protege al propietario cuando desde el inicio quedó claro que la otra persona solo tenía permiso o estaba ahí por una relación legal. Si no existiera este artículo, cualquier inquilino podría intentar apropiarse de una casa solo por vivir muchos años ahí. Alquilas una casa por 15 años, aunque vivas ahí toda tu vida, nunca puedes decir que es tuya porque siempre supiste que tenía dueño. En el artículo 732, aquí la ley dice algo muy lógico, ya que cuando alguien recibe una posesión, recibe todo lo bueno y también ya sea lo malo, no se puede heredar, solamente lo conveniente, ya que este artículo nos evita trampas, porque si no existiera, cualquiera podría lavar una posesión irregular solo cambiando de persona. Un ejemplo sencillo es que si tu papá ocupó un terreno sabiendo que no era tuyo y tú lo heredas, no puedes decir que ahora sí es legítimo solo porque cambió de poseedor. Continuando con lo que dijo mi compañera, el artículo 733 habla sobre la posesión en bienes compartidos. Este artículo sirve para evitar peleas. Nos ayuda que cuando varias personas tienen un bien en común, la ley presume que cada uno fue poseedor de su parte, aunque antes no estuviera dividida. Esto facilita las divisiones y evita que alguien diga, pues yo poseí más que tú, o sea, a mí me toca más que tú. Un ejemplo, pues, normal o muy sencillo, común, que suele pasar en situaciones es que tres hermanos usan un terreno juntos. Cuando lo venden o lo dividen, cada uno es considerado poseedor de su parte desde siempre. Gracias.
Artículo 734, continuidad de la posesión, digámoslo así. A ver. La ley entiende que no siempre se puede probar cada día de posesión. Por eso por eso se usa presunciones. Si alguien empezó a poseer de cierta manera, se entiende que siguió igual hasta que se pruebe lo contrario. O sea, esto protege al poseedor y evita exigir pruebas imposibles. Un ejemplo, si alguien vivía en una casa hace 10 años y sigue viviendo ahora, se presume que nunca dejó de poseerla. Así de sencillo. Gracias. El artículo 735, que habla sobre posesión por medio de otra persona. Este artículo reconoce que no siempre uno puede estar físicamente presente. La posesión puede también ejercerse a través de otra persona, lo cual esto es muy normal en la vida real, en la vida cotidiana. La ley en este caso se adapta a la realidad y no exige presencia personal permanente. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, es si compras un terreno y mandas a otra persona a cuidarlo y administrarlo, no dejas de ser poseedor porque otro te lo administre. Igual la persona que es la dueña sigue siendo poseedor. Bueno, siguiendo con el artículo 736, posesión tomada para otro, aquí la ley diferencia entre actuar con autorización y sin ella. Si alguien actúa como representante, la posesión nace de inmediato, si no, depende de que el verdadero interesado acepte. Esto protege la voluntad de la persona a quien supuestamente se está representando. Como ejemplo claro tenemos, si alguien ocupa un terreno diciendo que es para ti, pero tú nunca aceptas, legalmente no eres poseedor. El artículo 737, este artículo busca que los bienes no queden en el aire cuando alguien muere, sino que la posesión pasa automáticamente al heredero, incluso si aún no lo sabe. Así se mantiene la continuidad y el orden del patrimonio. Un ejemplo es que si tu abuelo fallece y te deja una casa, eres poseedor desde ese momento, aunque te enteres más después. Continuando con los artículos, el artículo 738 habla sobre la capacidad para poseer. La ley protege a las personas vulnerables, permite que adquieran posesión, pero limita el ejercicio de los derechos para evitar abusos o decisiones perjudiciales. Es una norma de protección, no de exclusión. Un ejemplo común de esto, si un menor puede recibir un bien, pero su representante legal decide por él, pues no tiene las capacidades para tomar decisiones. Gracias. Artículo 739. Posesión e inscripción. Este artículo refuerza la seguridad jurídica. En ciertos bienes, especialmente inmuebles, la posesión solo existe si está registrada. Así se evita que alguien diga yo poseo solo por ocupar el hecho, nada más. Como ejemplo, aunque vivas en una casa, si la ley exige inscripción y no la tienes, no eres poseedor legal. Así de sencillo. Muchas gracias. Bueno, siguiendo el artículo 740, para mí tiene una relación con el artículo 735, porque este también habla de que cuando se conserva la posesión, aunque no se tenga la cosa. Este artículo explica que ser poseedor no siempre significa tener la cosa en las manos. Una persona puede seguir siendo poseedora aunque entregue el bien a otra, siempre que no lo haga como venta o transferencia de dominio. La ley en este caso reconoce que en la vida diaria es normal prestar, arrendar o dar en uso un bien sin perder la posesión. Un ejemplo sencillo, si yo arriendo mi casa, si tengo un inquilino, en este caso pues el inquilino la usa, pero yo sigo siendo poseedora porque no dejé de actuar como dueño. Bueno, el artículo siguiente es el artículo 741, cuando se pierde la posesión. La posesión se pierde cuando otra persona toma la cosa con intención de quedársela como propia. No basta con que alguien la use temporalmente, debe existir la intención de apropiarse. Este artículo marca el momento exacto en el que el antiguo poseedor deja de serlo. Como un ejemplo tenemos si alguien ocupa un terreno y empieza a acercarlo, construir y actuar como dueño, el poseedor anterior pierde la posesión. Como artículo 742. La ley es flexible con los bienes muebles porque son fáciles de mover.
ya que este artículo dice que no pierde la posesión solo porque no sepa dónde está la cosa, sino que siempre que siga bajo el control del poseedor. Un ejemplo es que si pierdes momentáneamente tu celular en tu casa, sigue siendo poseedor mientras nadie más lo haga suyo. Continuando con lo que habló mi compañera, el artículo 743 habla sobre la posesión escrita y registrada. Aquí la ley protege fuertemente la inscripción. Mientras el registro existe, la posesión también existe, de manera de invalidarla. Esto evita que alguien pierda la posesión de un inmueble solo porque otra persona la ocupó de hecho. Gracias. Muchas gracias, compañera. El artículo 739 sería, ¿no? 744, perdón. El artículo 744, posesión sin inscripción y despojo. Este artículo es más duro con quien no tiene inscripción. Si alguno toma un inmueble no inscrito usando fuerza o engaño, el poseedor anterior pierde la posesión. La ley aquí prioriza el hecho sobre el papel inexistente. Un ejemplo, si no tienes inscrito tu terreno y alguien lo ocupa violentamente, pierdes la posesión legal. Eso sucede en muchos lugares. Muchas gracias. El artículo 745 nos habla sobre usurpación por el tenedor. Este artículo, lo claro o el objetivo de este artículo es evitar una traición jurídica. Si alguien que tenía la cosa por encargo intenta apropiarse, la ley dice que ni gana posesión ni el verdadero poseedor la pierde, salvo que venda la cosa como propia. Por ejemplo, si un cuidador vende la casa que cuidaba sin ser dueño, el comprador adquiere la posesión por no el cuidador. O sea, por ejemplo, la persona que cuidaba la casa, esta persona viene arbitrariamente sin que el dueño lo sepa y la vende a otra persona. Esta tercera persona, que es la que compra la casa, la ley la reconoce como dueña, en este caso porque, como lo hemos visto en clases anteriores, actuó con un justo título y con buena fe. Entonces, pues la terminaría adquiriendo. Bueno, como último artículo tenemos el 746, recuperación de la posesión. Este artículo es justo y reparador. Cuando una persona recupera la posesión por medios legales, la ley actúa como si nunca lo hubiera perdido. Así se evitan perjuicios por el tiempo que duró el despojo. Como un ejemplo tenemos, si te quitan un terreno y luego un juez ordena devolvértelo, la ley entiende que siempre fuiste poseedor. Gracias. Tenía apagado el micrófono, mil disculpas. Bueno, al parecer ya hemos terminado con todos los artículos del 715 al 746, los análisis. Dejo a disposición de ustedes, no sé, alguien que quiera dar alguna conclusión. Bueno, por mi parte, compañero, solamente pues tener, bueno, algo que quisiera decir es de que este tema es muy importante porque es lo que nosotros como futuros abogados pues tenemos que tener mucho conocimiento porque es lo que a diario se ve, o sea, personas con problemas legales de casas, de bienes, entonces es lo que siempre se ve, pues y me parece que es un tema muy importante y nos ha gustado como grupo, a menos en lo personal, poderlo analizar junto a ustedes. Concuerdo, Muchas, compañera. Un tema muy muchas gracias, interesante. compañero. Yo también. Quiero contar algo que estaba, bueno, que se analizó en el artículo 744 y como ejemplo lo dije, si uno tiene si no tienes inscrito tu terreno o alguien lo ocupa violentamente, no pierdes la posición legal. Eso se ve a menudo y no sé si se tenga conocimiento, yo creo que sí. En la parte, hablemos de Durán, mucho conocido también fue aquí, muy conocido fue aquí una etapa, Sauces 9 y Sauces 8 que habían casas, terrenos donde la gente invadió, ya. Y ya una vez que invadieron y como no estaba legalizado, esas personas se quedaron con esos terrenos. Y hasta ahora lo que es Sauce 9 fue por invasión, aunque eso era del Banco de la Vivienda en ese tiempo. Y Durán también, la parte de que le llamaban creo que un solo toque, en un tiempo de Abdalá, que fue presidente, fue lo mismo. Todos esos terrenos fueron invadidos y todos los que viven ahí están
apropiado esos terrenos porque fue por invasión. Entonces, como no estaban legalizados, el que se apropió en ese momento, la otra persona quedó sin el terreno. O sea, tengo conocimiento de eso porque yo también tengo casa en Durán. Entonces, por eso les comento eso. Y analizando ese artículo, me baso a este ejemplo que doy ahorita. ¿Alguien más que quiera decir algo? No, compañero, muchas gracias. Bueno, compañeras, yo también quería aportar con una pequeña conclusión. De nuestros análisis de los artículos del 715 al 746, debemos destacar que el Código Civil no ve la posesión como un simple hecho, sino como una función social protegida. La ley define al poseedor no solo por tener la cosa, sino por el ánimo de señor o de dueño. Lo más relevante de esta primera parte es la distinción entre la posesión regular e irregular. El sistema legal premia la buena fe. Esa convicción íntima de actuar conforme a derecho, otorgándole una protección más sólida. Al mismo tiempo, el legislador es tangente al rechazar los títulos falsos o nulos, enviando un mensaje claro: la posesión no puede ser un premio para engaño o fraude. En segundo lugar, el análisis nos revela que el derecho civil es un guardián de la paz social. Por ello regula las posesiones viciosas, la violenta y la clandestina. Quien obtiene un bien por fuerza o por ocultamiento no es protegido por la ley, sino señalado por ella. Otro pilar fundamental es la barrera infranqueable entre la posesión y la manera técnica. Hemos aprendido que en el tiempo por sí solo no tiene el poder de transformar a un arrendatario o a un cuidador en dueño. Esta distinción es la que permite que el comercio y los contratos de uso funcionen garantizando a los propietarios que entregan el uso de su bien. No significa perder su dominio. Finalmente, entramos a la dinámica de la posesión sobre bienes inmuebles. Inscripción registral aparece como el elemento de seguridad máxima mientras exista una inscripción. El poseedor legal está protegido frente a ocupaciones de hecho, lo que garantiza que la propiedad no dependa de quien tiene la valla más alta, sino de lo que dice el registro público. Como conclusión general, a estos artículos forman un ecosistema que busca el equilibrio, protegen la realidad de quien posee y trabaja la tierra o los bienes, pero imponen límites éticos estrictos. La ley protege la posesión, sí, pero solo cuando esta se ejerce con transparencia, legalidad y respeto a derechos ajenos. Con esto cerramos nuestra exposición. Muchísimas gracias compañeras. Yo quería dar mi aporte con una pequeña conclusión y con esto me despido. Así que tengan muy buenas noches. Y muchas gracias. Bueno, entonces, damos por terminada esta reunión. Ha sido un placer poder compartir con ustedes el análisis, una conversatoria de estos análisis, ¿no? Del artículo del Código Civil, del artículo 715 hasta el 746. Muchas gracias, compañera, que pasen bien y gracias por este momento que hemos pasado analizando y conversando sobre este tema de la posesión. Que tengan un excelente resto del día. Pasen bien. Muchas Gracias, gracias, compañero. compañeros. Gracias.